Señorías, bajamos a la tribuna a defender una iniciativa legislativa que vinculará, si se aprueba como nosotros pedimos a los grupos parlamentarios en la mañana de hoy, que vinculará a un Gobierno inoperante también en materia de rejuvenecimiento asturiano. Y por esa razón, porque los instrumentos a los que el Gobierno ha presentado nos tiene acostumbrados son un elenco de papeles sucesivos sin ninguna vinculación práctica, sin ninguna realización práctica para los asturianos en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Por eso presentamos esta iniciativa legislativa y por varias razones más que yo voy a tratar de ir explicándoles en esta exposición. Nos encontramos, como sin duda sus señorías saben y conocen, con un impuesto como es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde hay capacidad normativa por parte de las comunidades autónomas y, naturalmente, hay capacidad normativa por parte del Estado. En Asturias, como en el resto de las comunidades autónomas, desde el último modelo de financiación autonómica, el modelo Zapatero, el pésimo modelo de financiación autonómica que hoy hasta la izquierda quiere modificar, en ese modelo de financiación autonómica se determinó que el 50% de lo recaudado en el impuesto sobre la renta pasase a las comunidades autónomas y la capacidad normativa para tratar de ajustar la realidad económica y social de las comunidades autónomas a las necesidades de cada comunidad autónoma. En nuestro caso, señorías, llevamos escuchando al Gobierno, por cierto, desaparecido en las jornadas parlamentarias de los viernes de forma muy habitual. Los escuchamos por las radios, pero no los vemos en el Parlamento. El Gobierno tiene una política fiscal desastrosa. Una política fiscal desastrosa. Yo, sinceramente, les digo, cuesta trabajo imaginar una sucesión de frases desafortunadas, de errores de saltos encadenados, de políticas fiscales absolutamente que no se ajustan a la realidad y que defienden, pero vamos, con una frialdad pasmosa. Nosotros, por contra, sin creer que las políticas fiscales son la panacea que todo lo resuelve, sí creemos que es de justicia en una comunidad autónoma como la nuestra, castigada por el desempleo de larga duración, por los jóvenes que tienen que marchar de Asturias a otras comunidades autónomas, sí creemos, señorías, que la política fiscal debe al menos tener dos ingredientes: ser justa y tener equidad. Hace referencia a las familias medias asturianas. No exprimir los bolsillos de las familias medias asturianas como limones, porque llega un momento ya que las familias no dan para más. Y claro, hablar de un plan estratégico demográfico, como hablan desde el Gobierno languidecente de Javier Fernández, donde se establecen 7 ejes, ni más ni menos, 7 ejes de medidas, y las cantidades son variables, porque en esto los socialistas hay que reconocer que mienten de forma recurrente y yo creo que en ocasiones hasta persuasiva, pero engañan. Se pasó de 2.700 millones de euros en el plan demográfico a 2.200 millones de euros. Siguen siendo unas cantidades fastuosas, que causan sonrojo a los que sabemos que no pasa más que de las palabras y de los discursos a la nada, porque nunca hacen nada. Les voy a poner varios ejemplos. El plan demográfico, por empezar, ya se sitúa en el tiempo en el 2017. ¿Dónde quedó ya? Era Javier Fernández, el líder socialista nacional. ¿Dónde quedó ya el 2017? 17. ¿Dónde quedó ya? Bueno, pues ahí empieza el plan demográfico de Asturias y finaliza en el 2027. Pero es que no se hizo absolutamente nada. Ni hay soporte presupuestario,
ni hay medida alguna que se esté impulsando desde este Gobierno que da la espalda también en este tema a los asturianos. Y claro, cuando uno lee el informe de este Gobierno ausente de la vida de la gente y de solucionar los problemas de los asturianos, pasa vergüenza ajena. Ahora mismo Asturias, a diferencia de otras comunidades autónomas, que casi todas, y sobre todo las que tienen problema demográfico serio, tienen deducción por hijo en el ámbito de su capacidad normativa y, por tanto, en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma, y somos casi los únicos que no tenemos deducción por hijo. Y ustedes dirán, ¿y por qué razón será? Porque tendrá que haber una razón para no hacer nada de forma recurrente. Bueno, pues lo que dice este informe del Gobierno es que hay, imprecisiones, por supuesto, en nuestro texto, cómo no, imprecisiones. Que no sirve prácticamente para nada y que no afecta ni a las clases medias ni a las clases bajas. Y claro, cuando uno escucha esto y sabe que el tipo impositivo del IRPF, si bien el del malvado Montoro empieza en el 9,5 para las menores rentas y el del bondadoso Javier Fernández empieza en el 10, al menos ya hay medio punto de diferencia. Medio punto de diferencia en las rentas más bajas. Y luego, que no se tiene en cuenta la progresividad. Ahora mismo hay dos medidas en la comunidad autónoma asturiana, por partos múltiples y por adopciones internacionales. No adopciones nacionales, es decir, uno que adopta en La Viana o en San Martín del Rey Aurelio, ese no. Hay que ir a Cracovia. Yo sinceramente les digo que no lo entiendo. Y también les digo una cosa, en esos dos supuestos que ahora mismo están vigentes, sin tener en cuenta la capacidad contributiva de los asturianos. Por tanto, idéntica medida a la que nosotros planteamos hoy para que se tome en consideración. Necesitamos niños, señorías, niños y niñas, de forma imperiosa. Y este Gobierno da la espalda también a la natalidad. Y claro, cuando se ven los gráficos, es verdad que el problema es generalizado, pero en Asturias más que en otros sitios. El problema poblacional, en Asturias, como siempre, peor que el resto. Y lo digo con pena y con dolor. Peor que el resto. Y claro, cuando tenemos una evolución de crecimiento natural de Asturias de esta magnitud, es decir, en el último año que tenemos en tablas, fallecen 13.200 en números redondos y nacen 6.300 en números redondos. Claro, si con este drama demográfico el Gobierno está hablando de los ejes, hablando de encuadernar un plan por enésima vez, habla de un cronograma que ya un año entero se perdió. Ningún impulso presupuestario concreto se dio a medida alguna. Eso sí, las que nosotros planteamos hoy a través de esta modificación legislativa dicen, en una parte del plan demográfico, creo recordar que era en la línea 7ª, dicen que habría que plantearse un nuevo tratamiento fiscal de deducciones al segundo hijo. Como siempre, racaneando la ayuda a las familias. Oiga, ¿pero por qué en el segundo? Pero si es que necesitamos el primero. Por supuesto, el segundo estupendo y el tercero estupendo, como hace Castilla-León, que yo la pondría de ejemplo, con una amplísima despoblación, pero de ejemplo liderando las políticas de natalidad y relacionándolas, en este caso, con una política fiscal muy social y muy ambiciosa. ¿Y qué es lo que seguimos diciendo? Bueno, pues seguimos diciendo que frente a los que mantienen ese discurso de qué drama tenemos, y lo tenemos, en Asturias con la despoblación en los pequeños núcleos rurales, pero nuevamente el lamento sí, los cortes de radio también, la solución nunca llega, porque ustedes nada
hacen. Y nosotros seguimos diciendo, bueno, pues para aquellos municipios asturianos de menos de 5.000 habitantes, porque queremos poner el acento en la medida de lo posible, no hay ninguna medida mágica, hay un cúmulo de medidas que pueden ayudar y que pueden dar frutos a largo plazo. Pero, desde luego, lo que no da frutos a largo plazo es no hacer nada, que es en lo que son expertos los socialistas y su gobierno, en no hacer nada. Dar consejos a los demás, mirar lo que pasa por toda España, hablar poco de Asturias, mucho parloteo, mucha ineficacia, pero nada de nada. Y luego, claro, lo traducen todo, porque tienen un, modelo de familia, yo diría que bastante peculiar, y me voy a quedar ahí, lo traducen todo a términos económicos. Y dicen, bueno, la medida no sirve de mucho, pero en todo caso, no nos podemos permitir el coste de 1,5 millones de euros que supondría establecer esta medida de forma inmediata. Entonces, ¿en qué quedamos? Que no sirve, que no se pone porque es cara. Pues ¿saben lo que pasa? Que Asturias tiene unos pufos socialistas que paralizan a esta región. Si empezamos a mirar las Zalias, las OGEPSAs, etcétera, nos encontramos con que esa política que un gobierno que mire por el interés general podría poner de protagonista a las familias y a la clase media asturiana, ustedes todo ese dinero lo tienen que bascular a pagar los pufos del arecismo. Es lo que tienen que hacer con ese dinero, y los asturianos estaremos años y paños pagando los pufos de unas políticas alocadas que no sirvieron para nada. Porque ustedes, y yo lo digo muchas veces, están secos de iniciativas, están paralizados por 30 años de socialismo inoperante. Tienen la despensa de las ideas vacía, absolutamente vacía. Y yo, desde luego, lo que pretendo es que ante esa situación de inoperancia, ante esa situación de parálisis, ante esa situación de no hacer nada por nadie, porque son, competidores directos de otros abstencionistas. Bien, no hacer nada por nadie. Bueno, pues nosotros creemos, por contra, que ya hemos planteado un paquete de medidas a ese pacto demográfico del consejero y del Gobierno ausente. Creemos que hay que hacer cosas. Que hay que comprometerse con Asturias y con los asturianos. Y que, desde luego, tampoco en esta materia hay razón alguna para que Asturias sea la última de las comunidades autónomas en establecer bonificaciones fiscales por razón de nacimiento de hijo, desde el primero. Creemos que es una medida, no es la única medida, es una medida. Y yo, desde luego, animo a los grupos parlamentarios a que, ante un Gobierno paralizado en no se sabe qué cosas, igual están organizando unas primarias, vaya usted a saber, un Gobierno paralizado que da la espalda a los asturianos y Asturias, tomemos la iniciativa otros y este Parlamento dinamice ideas que sirvan para ayudar a las familias en Asturias a poner freno y coto a esa política fiscal disparatada que llevan practicando los socialistas. Formará parte del recuerdo colectivo la vergüenza intelectual que supuso decir que no había error de salto en el impuesto de sucesiones. Formará parte de la vergüenza colectiva de un Gobierno que ni siquiera eso sabía ni conocía. Ni siquiera sabía. Y vamos a dejarlo ahí. Lo han corregido, bueno, como hacen las cosas, a trompicones, y gracias a que otros teníamos muy claro lo que sucedía con el impuesto de sucesiones, y ahí vamos a seguir avanzando para no darle la espalda a las familias y para lograr eliminar ese injusto impuesto. Muchas gracias.